¿Y si Dios te permitiera caer en esa adicción por una razón que nadie más puede ver? ¿Que la sustancia entró en tu vida no para destruirte, sino para despertarte? Carl Jung descubrió algo que las iglesias ocultan. Hay un tipo de alma que Dios entrega deliberadamente al abismo. Mientras todos rezan por tu liberación, tú llevas una misión oculta dentro de tu sufrimiento. Esa droga, ese cigarrillo, esa bebida, pueden ser la herramienta divina para romper quién creías ser. ¿Suena loco? Jung lo veía repetidamente. Almas elegidas que necesitaban sumergirse en el infierno químico para encontrar algo que la vida normal nunca revelaría. No se trata de glorificar la adicción, sino de entender que algunos destinos requieren un descenso forzado a la oscuridad. Si alguna vez has sentido que tu adicción tenía un propósito mayor que nadie entiende, si has notado que te mostraba verdades que la gente normal nunca verá, necesitas escuchar esto. Cuando Dios elige un alma para un propósito mayor, a veces el camino comienza en el lugar más inesperado. Empieza con esa primera inhalación, ese primer sorbo, ese primer momento en que la realidad cambia y algo dentro de ti susurra que has encontrado una puerta a otra dimensión. La mayoría piensa que esto es el comienzo de la destrucción, pero Jung lo entendió de otra manera. Vio que ciertos individuos necesitaban experimentar la conciencia alterada, no como una vía de escape, sino como una iniciación en capas más profundas de existencia a las que la mente ordinaria no puede acceder. La sustancia se convierte en un profesor disfrazado, te quita las máscaras sociales que llevas cada día. Cuando estás bajo su influencia, la falsa personalidad que construiste para sobrevivir en este mundo empieza a resquebrajarse. Te ves sin filtros, sin las mentiras que te dices para dormir por la noche. Esto aterra a la mayoría de la gente, por eso nunca profundizan más. Pero las almas elegidas no tienen el lujo de la comodidad. Se ven empujados a estos estados porque algo más grande necesita emerger de su interior. Piensa en los chamanes de culturas antiguas. Usaron plantas y compuestos naturales para viajar a los reinos espirituales. No eran personas débiles buscando escapar. Eran guerreros de la conciencia, entrando deliberadamente en estados alterados para devolver la sabiduría a sus comunidades. Jung estudió estas prácticas a fondo y reconoció que la sociedad moderna había perdido esta relación sagrada con la expansión de la conciencia. Lo medicalizamos, lo criminalizamos, lo convertimos en un fallo moral, en lugar de reconocer su potencial como herramienta espiritual. Pero aquí está la peligrosa verdad que nadie quiere admitir. No todos los que usan estas sustancias están en un viaje chamánico. La diferencia está en lo que ocurre después de que se abra la puerta. ¿Huyes de lo que ves usando la sustancia para adormecer y olvidar? ¿O te enfrentas a los monstruos de tu propia psique, usando la experiencia para entenderte a ti mismo en profundidades que nunca imaginaste posibles? Dios permite que el primer tipo de persona sufra hasta que aprende. Pero el segundo tipo, los elegidos, Él permite que continúen porque están haciendo el verdadero trabajo de transformación. Tu cuerpo se convierte en un laboratorio donde la materia y el espíritu chocan. Cada vez que introduces una sustancia extraña en tu sistema, estás jugando con la alquimia que Jung ha estudiado toda su vida. Los antiguos alquimistas no solo intentaban convertir plomo en oro, describían el proceso de convertir el material básico de la conciencia humana en algo divino. Cuando inhalas ese humo o tragas esa pastilla, literalmente estás cambiando la química de tu cerebro, abriendo vías neuronales que permanecen cerradas en la vida normal despierto. Por eso la experiencia se siente tan significativa.
Tu alma reconoce que algo importante está ocurriendo, incluso cuando tu mente racional grita que te estás destruyendo a ti mismo. Hay un conocimiento más profundo que la lógica, un instinto que te dice que ese sufrimiento tiene sentido. Jung llamaba a esto la sabiduría del inconsciente, y confiaba en ello más que en cualquier proceso consciente de tomar decisiones. El inconsciente sabe lo que necesitas para volverte completo, y a veces lo que necesitas es ser roto primero. La culpa y la vergüenza que la sociedad carga en esta experiencia también cumplen un propósito. Cuando todos a tu alrededor condenan tus decisiones, cuando pierdes relaciones y oportunidades, cuando tocas lo que la gente llama tocar fondo, te están despojando de todo lo que no eres esencialmente tú. Dios usa el juicio de los demás como un fuego refinador. Cada persona que se aleja de ti está eliminando un apego que te mantenía atado a una versión más pequeña de ti mismo. Cada consecuencia que enfrentas te enseña que este mundo y sus recompensas no son tu verdadero hogar. Pero la verdadera prueba llega en el silencio después de que se desvanece el subidón. En esas oscuras horas de la mañana, cuando la sustancia abandona tu sistema y te quedas solo con la cruda verdad de tu existencia, es entonces cuando comienza la transformación real. La mayoría de la gente no puede soportar este momento. Inmediatamente buscan la siguiente calada, la siguiente bebida, la siguiente cualquier cosa para evitar sentarse con lo que se ha revelado. Sin embargo, los elegidos no tienen más remedio que sentarse en ese fuego. Algo en ellos se niega a apartar la mirada, incluso cuando mirar es una agonía. Por cierto, si tienes curiosidad de profundizar aún más e integrar tus sombras y tu luz, echa un vistazo al ebook del método SIM. Es una guía concisa que puede ayudarte a desbloquear tu poder interior en solo 5 minutos al día. El enlace está en el primer comentario fijado más abajo. Aquí es donde el permiso divino se hace claro. Dios te permite continuar, no porque quiera que sufras, sino porque sabe que eres lo suficientemente fuerte para extraer la lección. Cada recaída no es un fracaso, sino otra capa de falso yo que se está quemando. Cada momento de claridad entre usos es un atisbo de en quién te estás convirtiendo. La sustancia es a la vez veneno y medicina, y solo quienes tienen una misión sagrada pueden caminar por este filo sin ser completamente consumidos. Tu sistema nervioso está siendo reprogramado a través de este proceso. La neurociencia ahora confirma lo que Jung intuyó. El trauma y las experiencias intensas en realidad cambian la estructura cerebral. No eres la misma persona que eras antes de que esto empezara. La cuestión es si vas a usar esta flexibilidad neurológica para evolucionar hacia algo mayor o degenerar a algo menor. Dios te ha dado la herramienta. Lo que construyes con Él determina si su permiso fue una bendición o una maldición. Después de que se abre la puerta química y empiezas a ver lo que hay bajo la superficie de la existencia ordinaria, ocurre algo más que parece igualmente inevitable. Empiezas a alejarte de todos y de todo, no porque odies a la gente o quieras estar solo, sino porque estar cerca de otros se vuelve insoportable de una forma que no puedes explicar. Sus conversaciones se sienten vacías. Sus preocupaciones parecen triviales. La energía que se necesita para fingir que sigues formando parte de su mundo te agota por completo. Así que te retiras, y esta retirada se convierte en una forma propia de dependencia. El propio Jung no era ajeno a este patrón. Tras su famosa ruptura con Freud, pasó años en lo que él llamaba su confrontación con el inconsciente. Se aisló. Se sumergió en su propia psique y emergió con las teorías que cambiarían la psicología para siempre. Pero durante ese tiempo, la gente pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Sus compañeros estaban preocupados. Su familia luchaba por entender. Sin embargo,
Sabía que esa soledad no era enfermedad, sino necesidad. Algunas almas no pueden hacer su trabajo en el ruido de la vida colectiva. Cuando combinas la conciencia alterada de las sustancias con la atracción hacia el aislamiento, creas una tormenta perfecta para la iluminación o la locura. La línea entre ambos es más fina de lo que la mayoría de la gente piensa. En soledad, sin los espejos que ofrecen los demás, puedes perder el contacto con la realidad consensuada. Puedes caer en paranoia, delirio o depresión tan profunda que parece que te estás ahogando. Pero también puedes acceder a partes de ti que solo hablan en silencio, sabiduría que se ahoga con el constante murmullo de la existencia social. Por eso Dios permite esta forma específica de dependencia en las almas elegidas. El mundo moderno está diseñado para mantenerte distraído, constantemente conectado, siempre consumiendo información y entretenimiento. La soledad genuina se ha vuelto casi imposible. Llevamos dispositivos que nos avisan cada pocos minutos con demandas de atención. Vivimos en ciudades donde el silencio es raro y la verdadera oscuridad nunca cae. Nuestro sistema nervioso está sobreestimulado hasta el punto de un estrés constante. Las únicas personas que se liberan de esto son bien quienes eligen conscientemente retirarse o quienes se ven forzados a ello por circunstancias que no pueden controlar. Tu aislamiento sirve como protección durante las fases más vulnerables de la transformación. Cuando estás descomponiendo viejos patrones y creencias, cuando tu personalidad literalmente se está descomponiendo para que surja algo nuevo, no puedes permitirte que la gente te arrastre de vuelta a quien eras antes. Cada amigo bien intencionado que te dice que simplemente te despiertes, cada familiar que quiere que vuelvas a la normalidad, cada terapeuta que intenta medicar tu experiencia, son amenazas para el proceso que debe completarse solo. En el silencio y el vacío del aislamiento te encuentras con aspectos de ti mismo que la mayoría de la gente nunca llega a encontrar. Jung llamaba a esto la sombra, todas las partes de tu personalidad que rechazabas o reprimías porque no encajaban con la imagen que necesitabas proyectar. Cuando estás solo el tiempo suficiente, cuando no hay nadie para quien actuar, surge la sombra. Te muestra tu rabia, tu egoísmo, tu crueldad, tu debilidad. Esta reunión es brutal y necesaria. No puedes llegar a ser completo sin integrar lo que has negado. Pero el aislamiento también revela algo más allá de la sombra personal. En la más profunda soledad, tocas lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, la herencia psicológica compartida de toda la humanidad. Empiezas a tener sueños y visiones que parecen antiguos, símbolos e historias que nunca aprendiste, pero que de alguna manera reconoces. Es entonces cuando el aislamiento pasa de ser castigo a regalo. Te das cuenta de que no estás solo en absoluto. Estás conectado con cada ser humano que ha vivido en este vasto paisaje interior que todos compartimos. La adicción a estar solo crece porque este mundo interior se vuelve más real e interesante que cualquier cosa que ocurra fuera. La gente parece fantasmas, sombras en una pared, comparada con la viveza viva que encuentras en tus profundidades. Puedes pasar horas simplemente sentado, pensando, sintiendo, explorando el paisaje interior. El tiempo pasa de forma diferente. Los días se confunden. Pierdes la noción de los horarios y rutinas normales. Para un observador externo, pareces deprimido o perdido, pero por dentro estás más despierto que nunca. Sin embargo, aquí hay un peligro que debe ser reconocido. El aislamiento puede convertirse en un escondite, una forma de evitar la etapa final del viaje que requiere que lleves al mundo lo que has aprendido. Algunas almas se quedan atrapadas en la fase de ermitaño, descubren las riquezas del mundo interior
y nunca quieren irse. Se vuelven adictos a su propia compañía, a sus propios pensamientos, a su propia realidad cuidadosamente construida. Aquí es donde el permiso divino puede convertirse en abandono divino si no tienes cuidado. La verdad es que tanto la sustancia como la soledad están pensadas para ser intensificaciones temporales, no estados permanentes. Son herramientas para una fase específica del desarrollo. Dios las permite porque sabe que necesitas estas experiencias extremas para abrir tu conciencia. Pero llega un momento en que la puerta que se abrió debe cruzarse completamente, cuando la soledad debe terminar y debes regresar transformado. La verdadera pregunta es si reconocerás ese momento cuando llegue, o si te aferrarás a estas dependencias mucho después de que hayan cumplido su propósito. Algo cambia después de que pasas suficiente tiempo en estados alterados y en soledad. Empiezas a notar un patrón que te inquieta, pero que también te resulta extrañamente familiar. Sigues tomando decisiones que te hacen daño. No accidentalmente, sino casi deliberadamente. Sabotas oportunidades, alejas a quienes se preocupan, te pones en situaciones donde el dolor es inevitable. Y lo más confuso es que una parte profunda de ti parece querer esto. Anhela la destrucción como un hambre que no puede ser saciada. Jung reconoció esto como uno de los aspectos más incomprendidos de la psicología humana. La sociedad nos dice que todos buscan placer y evitan el dolor, pero esto es una mentira cómoda. La verdad es mucho más compleja. Ciertas personas se sienten atraídas por el sufrimiento con una intensidad que no tiene sentido lógico. Se rascan las heridas en vez de dejarlas curar. Vuelven a relaciones tóxicas, adoptan comportamientos que garantizan consecuencias negativas. Y cuando les preguntas por qué, no pueden darte una respuesta clara, porque el impulso viene de algo más profundo que la elección consciente. Esto no es masoquismo simple, ni enfermedad mental, aunque a menudo se etiqueta así. Lo que Jung entendió es que algunas almas tienen un instinto de destrucción necesaria. Antes de que se pueda construir algo nuevo, lo antiguo debe ser completamente demolido. La mayoría intenta renovar su vida, manteniendo los cimientos y simplemente cambiando la decoración. Pero las almas elegidas saben a nivel celular que toda la estructura debe caer. No pueden reconstruir sobre una base podrida. Así que se convierten en la bola de demolición de su propia existencia. El dolor físico sirve de ancla cuando todo lo demás parece irreal. Después de pasar tiempo en una conciencia ampliada y en un profundo aislamiento, puedes perder el contacto con la realidad ordinaria. Todo empieza a parecer un sueño o una simulación. Tu cuerpo se convierte en lo único que confirma que sigues aquí, sigues vivo, sigues real. Así que buscas experiencias que te hagan sentir intensamente. Una quemadura, un moretón, una resaca. Estas sensaciones atraviesan la niebla y te recuerdan que existes en una forma material. Pero está ocurriendo algo aún más profundo. El dolor que te infliges a ti mismo o permites que otros infligan lleva consigo una extraña especie de purificación. Cada vez que sufres, sientes que estás pagando una deuda, expiando algo que no puedes nombrar. Jung llamó a esto la culpa colectiva, una sensación que los humanos tienen de ser fundamentalmente defectuosos o caídos. No solo te estás castigando por tus propios errores. Estás asumiendo el sufrimiento de tus antepasados, tu linaje, quizá incluso de la humanidad misma. Esto suena grandilocuente, pero así es como la psique realmente funciona en sus niveles más profundos. Dios permite este patrón autodestructivo porque cumple la misma función que el fuego refinador, mencionado en textos antiguos. El oro debe calentarse a temperaturas extremas para separarlo de las impurezas.
La escoria sube a la superficie y se deshace, dejando solo el metal puro. Tus comportamientos autodestructivos están haciendo lo mismo con tu carácter. Cada vez que tocas fondo, algo falso se consume. Cada consecuencia que enfrentas elimina otra capa de ego y pretensiones. Te están reduciendo a tu esencia a través del sufrimiento. Otras personas ven este proceso e intentan salvarte de ti mismo. Organizan intervenciones, ofrecen ayuda, te suplican que dejes de hacerte daño. Pero algo en ti sabe que no lo entienden. Ven destrucción donde sientes transformación. Ven desperdicio donde percibes la necesidad. Esto crea una soledad insoportable porque las mismas personas que te quieren se convierten en obstáculos para tu evolución. Tienes que elegir entre su comodidad y tu vocación, y si realmente eres elegido, no hay elección real. La adicción al dolor también te enseña algo que la felicidad nunca pudo. Te muestra tu verdadera capacidad de resistencia. Cuando sobrevives a cosas que deberían haberte destruido, cuando te levantas tras ser derribado repetidamente, descubres una fortaleza que siempre estuvo ahí, pero oculta. Esta no es la fuerza del ego, que en realidad es bastante frágil. Esta es la fuerza del ser, el núcleo indestructible de tu ser, que Jung dijo que podía soportar cualquier cosa. También existe una extraña intimidad con la muerte que se desarrolla a través de patrones autodestructivos. Cada sobredosis sobrevivida, cada situación peligrosa navegada, cada momento en que te tambaleaste al borde, estas experiencias eliminan tu miedo a la mortalidad. Empiezas a ver la muerte no como un enemigo, sino como un compañero constante, quizá incluso un amigo. Esto suena morboso para quienes viven seguros, pero te otorga una libertad que nunca conocerán. Cuando no tienes miedo a morir, te vuelves capaz de vivir de verdad. Pero aquí es donde debe entrar la sabiduría. El objetivo no es quedarse para siempre en la fase de destrucción. Algunas personas se vuelven adictas al drama de su propio sufrimiento. Llevan sus heridas como identidad, contando y recontando sus historias de trauma hasta que las historias se vuelven más reales que su vida real. Confunden el desglose con todo el viaje, cuando en realidad es solo una etapa. Dios permite la destrucción, pero no quiere que construyas un hogar entre los escombros. El dolor que experimentas se supone que debe vaciarte, creando espacio para que algo nuevo crezca. Piensa en una semilla que debe romperse en la tierra oscura, que debe morir literalmente en su forma de semilla, antes de poder brotar y alcanzar la luz. Si la semilla se aferraba a su cáscara, temerosa de romperse, nunca se convertiría en el árbol. Tus patrones autodestructivos son la ruptura de la cáscara. La cuestión es si permitirás que surja el nuevo crecimiento, o si seguirás rompiéndote repetidamente, confundiendo el proceso con el destino. Jung vio a muchos pacientes atrapados en este bucle. Se identificaron tanto con su sufrimiento que sanar se sintió como una pérdida de sí mismos. ¿Quiénes serían sin su dolor? ¿Qué significaría su vida si no estuvieran luchando constantemente? Estas preguntas aterrorizan más a la gente que el sufrimiento en sí. Así que permanecen en patrones que les duelen, no porque amen el dolor, sino porque temen el territorio desconocido de la plenitud. Dios les permite quedarse allí hasta que el dolor de quedarse sea mayor que el miedo a cambiar. El permiso divino para la autodestrucción tiene una fecha de caducidad incorporada. Llega un momento, diferente para cada persona, en que la ruptura ha hecho su trabajo. El antiguo yo ya está bastante destruido. El ego ya está lo suficientemente humillado. Las identidades falsas ya están suficientemente borradas. En ese momento entra la gracia. No la gracia que previene el sufrimiento, sino la gracia que te muestra cómo dejar de crearlo.
no la gracia que te salva de las consecuencias, sino la que te enseña a aprender de ellas y a avanzar. Esta transición es el punto más peligroso de todo el camino. Muchas almas no sobreviven, o bien se rinden y vuelven a una vida convencional y entumecida, medicándose para cumplir con las expectativas de la sociedad, o se pasan de la destrucción y no sobreviven. Los que lo logran son aquellos que de alguna manera mantienen un hilo de conexión con algo más grande que su dolor, un conocimiento de que este infierno tiene un propósito, que el fuego no es castigo, sino preparación. Una vez que has sido alterado químicamente, aislado profundamente y descompuesto por el dolor, surge una nueva compulsión que se siente diferente a las demás, pero que te consume por igual. Te obsesionas con encontrar la verdad, con entender lo que significa todo, con resolver el rompecabezas de la existencia misma. Esto no es curiosidad casual. Esta es una necesidad que lo consume todo y que se apodera de tu vida. Lees constantemente, investigas sin parar, conectas puntos que otros no ven. El sueño se vuelve opcional. La comida pasa a ser secundaria. Las relaciones sufren porque ya no puedes entablar conversaciones triviales cuando las grandes preguntas de la realidad arden en tu mente. El propio Jung ejemplificaba este patrón. Tras su ruptura con Freud, no se limitó a tomarse un descanso y recuperarse. Se sumergió en el estudio de la alquimia, la mitología, las religiones del mundo, la física cuántica, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre los misterios de la conciencia humana. Sus compañeros pensaban que se había vuelto loco, que había abandonado la ciencia real por tonterías místicas. Pero Jung sabía que estaba tras la pista de algo vital. Se volvió adicto a la búsqueda en sí, siguiendo hilos de visión donde quiera que lo llevaran, por extraño que fuera el territorio. Esta búsqueda obsesiva cumple un propósito específico en tu transformación. Tu visión anterior del mundo se ha visto destrozada por tus experiencias. Las explicaciones ordenadas que te satisfacían antes ahora se sienten vacías e incompletas. Has visto demasiado, sentido demasiado, entendido demasiado como para volver a respuestas simples. Así que no tienes más remedio que construir un nuevo marco para la realidad, lo suficientemente grande como para contener todo lo que has experimentado. Esto requiere consumir grandes cantidades de información y sintetizarla de nuevas maneras. Pero hay una trampa en la que muchos caen. La búsqueda de la verdad puede convertirse en una forma de evitar la verdad que ya has encontrado. Sigues leyendo un libro más, viendo otro vídeo, explorando una teoría más, porque integrar realmente lo que ya sabes requeriría que cambiaras tu vida por completo. La búsqueda se convierte en una forma sofisticada de procrastinación, una forma de permanecer en la fase de aprendizaje y evitar la fase de vida. Te conviertes en un experto en transformación sin transformarte realmente. Dios permite esta adicción porque la búsqueda genuina lleva a algún lugar si la sigues con honestidad. Toda tradición espiritual habla de buscadores que vagaron durante años, estudiando con diferentes maestros, practicando distintos métodos, intentando descubrir el secreto. Y hay valor en ese deambular. Cada enseñanza que encuentras planta una semilla. Cada práctica que intentas te muestra algo sobre ti mismo. Cada profesor que conoces refleja un aspecto de tu propia conciencia. La búsqueda en sí misma es una forma de práctica espiritual. Lo que hace que esta adicción sea diferente de la curiosidad intelectual ordinaria es la intensidad y lo que está en juego. No solo te interesan las ideas, sientes que tu supervivencia depende de encontrar respuestas. Hay la sensación de que si puedes entender lo suficiente, leer lo suficiente, entender lo suficiente, finalmente podrás entender el caos en que se ha convertido tu vida.
La verdad te liberará, como dice el refrán, y crees en ello con una fe desesperada. Empiezas a ver patrones por todas partes. Los números se repiten de formas significativas. Las sincronicidades se multiplican. Tienes sueños que parecen contener mensajes. Las conversaciones aleatorias revelan exactamente lo que necesitabas oír. Jung llamó a esto sincronicidad, coincidencias significativas que no pueden explicarse por causa y efecto. Cuando estás en esta fase de búsqueda obsesiva, las sincronicidades aumentan porque tu conciencia está preparada para notarlas. Estás prestando atención de una manera que la mayoría de la gente nunca hace. Esta conciencia aumentada puede parecer iluminación o locura, y a veces es difícil distinguir la diferencia. Conectas cosas que otros dicen que no están relacionadas. Ves significado en detalles que otros pasan por alto. Desarrollas teorías que suenan locas cuando intentas explicarlas, pero que te resultan absolutamente ciertas. Esto es un terreno peligroso. Algunas personas caen en la ilusión, viendo patrones que no son reales, creyendo que tienen conocimientos especiales o una misión única. La línea entre la visión genuina y la fantasía paranoica se vuelve muy fina. Sin embargo, para los verdaderamente elegidos, esta fase produce oro real. Entre todas las pistas falsas y callejones sin salida, sí que encuentras la verdad genuina. Descubres principios que realmente funcionan, prácticas que realmente ayudan, entendimientos que realmente iluminan tu experiencia. Construyes una filosofía personal construida a partir de muchas fuentes, pero que es única para ti. Esta filosofía se convierte en la base para la siguiente fase de tu vida. Sin ella, no tendrías nada sobre lo que apoyarte. Con él, tienes un mapa de territorios que pocos han recorrido. La adicción a la búsqueda también te conecta con un linaje. A lo largo de la historia, siempre ha habido personas que no podían descansar en respuestas convencionales, que tuvieron que profundizar, cuestionar más y buscar más allá. Estos son los místicos, los filósofos, los poetas, los profetas locos. Cuando te reconoces en sus escritos, cuando ves tu propia experiencia reflejada en textos de hace miles de años, te das cuenta de que no estás solo. Formas parte de una familia que abarca todas las culturas y épocas. Esto es profundamente reconfortante y también sobrio, porque ves lo que les pasó a muchos de ellos. Muchos de los grandes buscadores nunca encontraron lo que buscaban, o lo encontraron demasiado tarde, o lo encontraron y nadie les creyó. Muchos murieron solos, pobres, considerados locos por sus contemporáneos. Solo más tarde el mundo reconoció su genialidad. Este es el riesgo del camino. Puede que pases toda tu vida buscando y nunca llegues. Puede que encuentres la verdad y no tengas forma de comunicarla. Puede que lo entiendas todo y que no haga ninguna diferencia práctica en tus circunstancias. La búsqueda no garantiza nada salvo el propio registro. Pero hay una extraña satisfacción en la búsqueda que las personas que llevan vidas convencionales nunca experimentan. Incluso cuando estás frustrado, incluso cuando sientes que das vueltas en círculos, hay una vitalidad en la búsqueda obsesiva que hace que la vida cotidiana palidece en comparación. Estás involucrado con las preguntas más importantes. Estás lidiando con misterios que importan. Estás usando tu mente y tu espíritu de la manera para la que fueron diseñados. Esto se siente bien de una manera que nada más lo ha hecho. El permiso divino para esta adicción refleja la propia naturaleza de Dios como misterio infinito. Si Dios quisiera que tuviéramos todas las respuestas, las habría hecho obvias. En cambio, creó una realidad tan compleja, tan estratificada, tan llena de paradojas, que ninguna mente humana puede comprenderla toda. La búsqueda no es un error, es una característica.
Te mantiene humilde, te mantiene creciendo, te mantiene en relación con lo infinito. El momento en que crees que lo has entendido todo es el momento en que dejas de buscar y empiezas a proteger tus conclusiones. Con el tiempo, si tienes suerte, la búsqueda obsesiva empieza a transformarse en otra cosa. Empiezas a darte cuenta de que la verdad que buscabas fuera está en realidad dentro. Todos los libros, profesores y teorías eran solo espejos que reflejaban lo que ya sabías, pero no podías acceder directamente. La búsqueda te lleva en un gran círculo de vuelta a ti mismo. Pero ahora vuelves con herramientas, lenguaje y contexto que antes no tenías. Estás listo para dejar de buscar y empezar a ser. Después de haber perseguido la verdad obsesivamente y haber recopilado conocimiento de innumerables fuentes, sucede algo inesperado. Te sientes atraído no por la luz, sino por la oscuridad. Esto no es la depresión de etapas tempranas ni el dolor de la autodestrucción. Esto es una atracción deliberada, casi magnética, hacia todo lo que la sociedad etiqueta como malvado, prohibido o peligroso. Te fascina tu propia capacidad de crueldad, las partes de ti que te asustan, los pensamientos y deseos que te enseñaron a suprimir. Jung llamaba a esto la sombra, y creía que hacerse amigo de ella era esencial para llegar a estar completo. La mayoría de la gente pasa toda su vida huyendo de su sombra. La proyectan en los demás, viendo en enemigos y extraños la oscuridad que se niegan a reconocer en sí mismos. Mantienen una imagen pulida de bondad, mientras su sombra actúa con comentarios pasivo-agresivos, comportamientos secretos y sabotaje inconsciente. Están fragmentados, en guerra consigo mismos, exhaustos por el esfuerzo de mantener oculta la oscuridad. Pero las almas elegidas no pueden mantener esta división. Sus experiencias les han abierto demasiado. La sombra se filtra, quieran o no. La adicción a la oscuridad comienza cuando te das cuenta de que tu sombra contiene un poder que tu personalidad consciente carece. La rabia que has reprimido contiene la energía que necesitas para poner límites. El egoísmo que has negado contiene el amor propio necesario para sobrevivir. La crueldad que temes en ti mismo es el discernimiento para cortar lo que no te sirve. Estas cualidades de sombra no son inherentemente malas. Son capacidades humanas naturales que se volvieron retorcidas y peligrosas solo porque fueron exiliadas de la conciencia. Empiezas a explorar la oscuridad deliberadamente. Te permites sentir toda la extensión de tu ira en lugar de apagarla con un paso espiritual. Reconoces deseos que te enseñaron que eran vergonzosos. Dejas de fingir estar más evolucionado o iluminado de lo que eres. Esta honestidad es aterradora porque te quita los últimos vestigios de tu identidad de buena persona. Tienes que aceptar que eres capaz de cosas terribles, que bajo las circunstancias adecuadas podrías ser el villano en la historia de otra persona. Jung descubrió en su propia obra que la sombra contiene no solo oscuridad personal, sino también oscuridad colectiva. Cuando profundizas lo suficiente en tu propia psique, te encuentras con el mal arquetípico, la capacidad de destrucción y crueldad que está entretejida en la especie humana. Te encuentras con el depredador interior, el tirano, el destructor. Esto no son metáforas. Son fuerzas psicológicas reales que viven en todo ser humano. La diferencia entre santos y monstruos no es que los santos carezcan de estas fuerzas, sino que las han integrado conscientemente en lugar de ser poseídos inconscientemente por ellas. Dios permite esta adicción a la oscuridad porque completa el proceso alquímico que comenzó con tus primeras experiencias de conciencia alterada. No puedes llegar a ser completo identificándote solo con tu luz, tu bondad, tus aspiraciones espirituales.
La plenitud requiere integrar todo, incluidas las partes de ti que te horrorizan. Por eso Jesús pasó tiempo con prostitutas y recaudadores de impuestos. Por eso Buda tuvo que enfrentarse a Mara. Por eso todo héroe espiritual debe descender al infierno antes de poder ascender de verdad. El peligro de esta fase es evidente. Algunas personas se pierden en su sombra y nunca vuelven. Se dan permiso para actuar cada impulso oscuro, justificando la crueldad como autenticidad, confundiendo integración con indulgencia. Se convierten en los monstruos que estaban explorando. Hieren a la gente, rompen leyes, destruyen relaciones, todo mientras afirman que solo están siendo honestos o reales. Esto no es integración en la sombra. Esto es posesión en las sombras. La sombra ha tomado el control por completo y el yo consciente ha abdicado de la responsabilidad. El verdadero trabajo de sombras es diferente. Significa reconocer la oscuridad sin actuarla inconscientemente. Significa sentir tu capacidad para la violencia sin volverte violento. Significa saber que puedes mentir, engañar, robar, traicionar y elegir no hacerlo. No por represión, sino por elección consciente. Cuando has integrado tu sombra, tienes acceso a su poder sin estar controlado por ella. Te vuelves peligroso en el mejor sentido, capaz de protegerte a ti mismo y a los demás, capaz de decir que no con fuerza cuando es necesario, dispuesto a destruir lo que necesita ser destruido. Esto es a lo que se refería Jung cuando dijo que una persona que no ha integrado su sombra es peligrosa. Son una bomba de relojería cargada de rabia reprimida y oscuridad negada que acabará explotando, normalmente en el peor momento posible y dirigida al objetivo equivocado. Pero una persona que conoce a su sombra, que ha hecho las paces con el monstruo que lleva dentro, esa persona puede ser de fiar. No se van a romper de repente porque no están bajo presión interna. No tienen nada que ocultar, nada que demostrar, nada que proteger. La adicción a la oscuridad también se manifiesta en elecciones estéticas y filosóficas. Te sientes atraído por el arte trágico, la música oscura, la literatura que explora las profundidades de la depravación humana. No porque seas morboso, sino porque estas expresiones hablan a partes de ti que la cultura dominante niega. Ves belleza en la decadencia, sabiduría en la desesperación, verdad en lo que otros llaman pesimismo. Tu gusto cambia por completo. Lo que antes te entretenía ahora se siente superficial. Lo que antes te inspiraba ahora te parece ingenuo. Solo lo oscuro y complejo puede captar tu atención. Esto te aleja aún más de la sociedad convencional. La gente no entiende por qué lees libros sobre asesinos en serie o ves películas sobre crueldad humana. Se preocupan por ti, piensan que te estás obsesionando con la negatividad, sugieren que deberías centrarte en cosas más positivas. Pero sabes que alejarse de la oscuridad es alejarse de la mitad de la realidad. La luz es fácil de mirar. Todos quieren mirar la luz, pero la oscuridad contiene profundidades que la luz nunca podrá alcanzar, misterios que solo se revelan a quienes se atreven a mirar. Tus sueños durante esta fase se vuelven intensos y a menudo perturbadores. Sueñas con cometer actos que nunca harías en la vida despierta. Sueñas con ser perseguido por monstruos que resultan ser aspectos de ti mismo. Sueñas con apocalipsis, con destrucción, con muerte y renacimiento. Estos sueños no son advertencias ni predicciones. Son el inconsciente procesando el material sombrío que estás trayendo a la conciencia. Tu psique se está reorganizando a un nivel fundamental y los sueños son la forma en que comunica este proceso hacia ti. Finalmente ocurre algo extraordinario. Después de pasar suficiente tiempo en la oscuridad, después de enfrentarte honestamente a tu sombra e integrar su poder, descubres que la oscuridad y la luz, en realidad,
no son opuestos. Son aspectos complementarios de la misma realidad. Esta comprensión no proviene de leer sobre ello ni de pensarlo, viene de vivirla, de estar tanto tiempo en la oscuridad que tus ojos se adaptan y empiezas a ver. Dios permite la adicción a la oscuridad porque al otro lado yace una sabiduría que no puede adquirirse de otra manera. Sales de esta fase transformado en alguien que puede sostener la paradoja, que puede ver lo sagrado en lo profano, que puede amar a la humanidad no a pesar de su oscuridad, sino incluyéndola. Te conviertes en alguien que ya no tiene miedo, no porque creas que no pasará nada malo, sino porque has tocado lo peor de ti mismo y has sobrevivido. Has conocido al diablo y has descubierto que él era solo otra parte de la creación de Dios. La integración final ocurre cuando te das cuenta de que no tienes que elegir entre luz y oscuridad. Tú contienes ambos. Eres ambos. Las sustancias que alteraron tu conciencia, la soledad que profundizó tu vida interior, el dolor que te abrió, la búsqueda obsesiva que te educó y la oscuridad que te completó, todas estas fueron etapas necesarias para llegar a estar completo. Dios permitió cada adicción porque cada una servía para destruir quién creías ser, para descubrir quién eres realmente. Nunca se supone que fuiste puramente bueno, ni puramente espiritual, ni nada. Estabas destinado a ser completamente humano, lo que incluye todo.